Así que el tema es la esencia de la religión y su propósito. En principio, el problema es un problema actual en nuestros tiempos, porque más personas se empiezan a interesar en la Kabbalah se está haciendo más supuestamente algo más interesante como ciencia. Nadie sabe a qué atribuirla, si es que es una religión o una ciencia. El asunto es que si es una ciencia, entonces no vemos cómo por medio de esta ciencia podemos investigar algo y descubrir algo. Hay científicos que adoptan toda clase de medios e instrumentos, hacen toda clase de reacciones, vuelcan toda clase de materiales químicos y microscopios en la naturaleza. Entonces, ¿qué es esta sabiduría? Esta ciencia significa que se investiga la naturaleza, y los cabalistas de hoy no tienen ningunos medios, ningunos instrumentos con los que pueden investigar esta naturaleza. ¿Dónde están los resultados, sus experimentos? ¿Cuál es la esencia de esta sabiduría? ¿Qué esconde, qué oculta dentro de sí? ¿O que es algo diferente, separado de nuestra vida, que no tiene conexión? El asunto es que a diferencia del resto de las ciencias físicas que investigamos con nuestros 5 sentidos, que están preparados, que existen en nuestros cuerpos, la sabiduría de la Kabbalah investiga el mismo universo en el que existimos, por medio, solo que tenemos que desarrollar el sexto sentido. Y entonces empezamos a sentir otro universo, un universo adicional que estuvo oculto desde un principio. Por eso la sabiduría se llama la sabiduría de lo oculto, porque abre aquella parte que está oculta, aquella parte que estuvo oculta para nosotros. Esta sabiduría no estuvo oculta de nosotros, aquella parte no estuvo oculta porque no teníamos el sexto sentido, como no tenemos otras habilidades, como ahora, por ejemplo, escucho, puedo oler, capto por medio de gusto o tacto, algún volumen que existe a mi alrededor, y hay mucho más que no puedo captar, toda clase de ondas de radio y otras ondas, gustos, olores, colores que se escapan de mí, no penetran el marco de mis 5 sentidos. Por lo tanto, los consideramos como no existentes. Podemos inventar toda clase de mecánicas por medio de las cuales tratar, pero aunque inventemos todas las posibilidades posibles, en ningún estado vamos a poder salir al universo que investiga la sabiduría de la Kabbalah, porque todo el mecanismo que inventamos solamente amplían la gama de nuestros sentidos, de tacto, olfato, vista, oído. Todo eso sentimos, captamos dentro de nuestros sentidos solamente en una cierta gama, cierto rango, y se puede solamente ampliar, sentir, ver más. Pero no por calidad sentir algo diferente, sino ampliar lo mismo que ya podemos ver. ¿Qué más nos faltan? ¿Qué más sentidos de captación nos faltan? No sabemos, porque en total estamos dentro de nuestro cuerpo animal, que no es diferente al cuerpo de una bestia o un animal. Y todas las criaturas inanimada, vegetativa, animada, nosotros también vivimos en esta naturaleza, y aparte de eso no podemos percibir nada. Pero dice la sabiduría de la Kabbalah que hay dentro de nosotros un sentido especial que se llama alma, que no piensen que es algo que pensamos. Llámenlo Kli, vasija. ¿Qué es vasija? Hay otro sentido sensorial que se llama Kli, vasija, por medio del cual podemos percibir todo lo que no entra dentro de nuestros 5 sentidos físicos, corporales. Y la sabiduría de la Kabbalah, por primera vez,
abre en nosotros, desarrolla en nosotros este sentido. Este sentido se llama Neshama, alma, o el atributo de otorgamiento. Y en la medida que se va desarrollando, nos abre otro mundo. Además, otra parte que no pudimos sentir. Por lo tanto, la sabiduría de la Kabbalah es una ciencia especial y de verdad no se puede compararla con otras ciencias, aunque cuando investigamos esta parte adicional que está oculta en este momento, la investigamos con los mismos medios de síntesis, análisis, todo eso, hacemos pruebas, etcétera. ¿Qué nos revela la sabiduría de la Kabbalah? Nos revela en este volumen adicional de la creación que está oculto de nosotros, lo único que existe, que es la fuerza que supervisa, superior. Todo el mundo se puede dividir en dos, como una esfera grande que está dividida en dos. La parte superior es la fuerza que supervisa, que está oculta de nosotros, que está por encima de nosotros, no las percibimos, y la parte inferior es nuestro mundo en el que vivimos y al que sentimos. Lo que es interesante es que cuando empezamos a alcanzar esta fuerza superior que nos supervisa, empezamos a cambiar nosotros mismos conforme a esta fuerza superior, empezar en contacto con esa fuerza. Empezamos a cambiar, esa fuerza empieza a cambiarnos a nosotros mismos y nosotros nos asemejamos a esa fuerza. Esa fuerza se llama Creador, Boré, porque nos creó. El atributo de esta fuerza hacia nosotros es amor. Por lo tanto, conforme alcanzamos esa fuerza, nosotros mismos empezamos a ser como esa fuerza. Dentro de nosotros, de repente, distinguimos el atributo de otorgamiento y de amor y nos convencemos que hasta que empezamos a estar en contacto con esta fuerza de amor no teníamos ese atributo para nada, éramos totalmente egoístas, nos queríamos solamente a nosotros mismos y no se podía llamar amor porque era un amor ciego. Incluso no sabíamos cómo tratarnos a nosotros mismos de manera correcta. ¿Para qué fue creada esa fuerza superior? Esta fuerza superior para complacernos, deleitarnos, ponernos sobre el más alto escalón posible, porque esta fuerza es perfecta, es una fuerza de amor, de otorgamiento, una fuerza altruista, el bien absoluto, la perfección absoluta, y por eso no puede actuar de otra manera, sino hacernos los mejores posibles. ¿Qué quiere decir los mejores? Es semejantes a esa fuerza. Eso significa mejores, porque cualquier otra situación, estado ya no es lo mejor. O sea que el ser humano fue creado para ser totalmente igual a la fuerza superior del Creador. ¿De qué manera? Eso es interesante. ¿De qué manera? No así de repente, de un golpe. Nacemos, somos creados por medio de esa fuerza como iguales. ¿Por qué? Porque si hubiésemos sido semejantes a esa fuerza, hubiésemos estado totalmente adheridos a esa fuerza, y entonces, o si estuviéramos al lado de esa fuerza, creados totalmente por medio de esa fuerza, entonces no tuviéramos a nosotros mismos, nuestro libre albedrío, nuestro yo. Todo sería totalmente, simplemente como una criatura, así, un robot, un automático, que hubiera existido y cumpliría todas las leyes que existen en él. Pero puesto que la fuerza superior, el Creador, que es totalmente libre, independiente de todo, única y especial, quiere hacernos como ella. Por eso tenemos que asumir este atributo de unicidad.
como el Creador. Libertad absoluta. ¿Y cómo se puede hacer si esta fuerza ya existe y nos crea a nosotros? Eso Él lo define totalmente lo que hay en nosotros. ¿Cómo hacer así? Como saben, puede ser que es un poco es como un chiste. ¿Acaso el Creador puede crear una piedra que Él no pueda levantar? Si el Creador es una fuerza perfecta, ¿cómo puede crear a lo de Él otra cosa, otro objeto? Si son dos, entonces uno de ellos a lo mejor no es perfecto en algo. Tienen alguna diferencia si son dos. Por eso es muy interesante. Él nos creó totalmente inversos a Él. Como una matriz y una copia posterior, inversa de sí mismo. Que Él es amor, perfección, otorgamiento, todo positivo. Y Él nos creó totalmente opuestos, totalmente negativos. ¿Por qué? Porque precisamente en el camino, desde nuestros atributos negativos en todo, en dirección hacia Él, adquiriendo gradualmente los atributos positivos de Él, nos convertimos no solamente semejantes a Él, nos hacemos tanto en realización como en libertad, totalmente independientes, y ahí nos hacemos semejantes a Él como Él es único e independiente, igual nosotros llegamos a ser. Con esto trata de averiguar la sabiduría de la Kabbalah, o sea, puede investigar, nos trata de explicar cómo todo esto nosotros podemos ver, sentir y, lo más importante, realizarlo en nosotros. Y esa es nuestra meta. La sabiduría de la Kabbalah habla sobre la supervisión de esta fuerza, la providencia que tiene propósito, un objetivo, que esa fuerza se alcanza por medio de nosotros gradualmente y en la medida que alcanzamos, solamente en la medida que alcanzamos y empezamos a entender el significado de esta creación, por qué fuimos creados invertidos y con sufrimientos, por qué precisamente así de este camino durante miles de años tenemos que avanzar con tantas reencarnaciones. Porque nosotros, en relación a la otra naturaleza, estamos totalmente diferentes que los demás, al resto de la naturaleza. ¿En qué el ser humano es tan diferente? ¿Por qué sufre tanto en relación a las demás criaturas? Él tenía que ser el más feliz, el más sabio, el más seguro, el más bendecido. Pero a fin de cuentas, Él es el que sufre más y los animales viven mejor que nosotros. Tienen todo lo que necesitan en su vida. Seguro que todo el tiempo también piensan cómo sustentarse o nutrirse. No piensan sobre nada más que eso, pero no tienen los mismos problemas que nosotros tenemos. Toda nuestra vida constituye de problemas que presentamos ante nosotros y resolvemos. Creamos problemas y los solucionamos. Creamos y solucionamos. Si no, no podemos seguir viviendo. Así que desde un principio fuimos creados de tal manera que tenemos que seguir moviendo. Y solamente problema, solución, hasta que no caemos totalmente bajo todos estos problemas al final de nuestra vida, totalmente agotados y nos vamos de este mundo. No sé si alguien jamás recibió alguna buena impresión de esta vida. Entonces, ¿por qué fuimos creados de esta manera? La sabiduría de la Kabbalah nos explica. La Kabbalah nos explica que la fuerza superior, la providencia, tiene un propósito. Por lo tanto, podemos ver, distinguir y sentir el pensamiento del Creador solamente cuando vamos hacia adelante, moviéndonos. En la medida que avanzamos, empezamos a alcanzar y sentir sobre nosotros mismos que solamente el movimiento hacia adelante, hacia el propósito, hacia alcanzar esa meta, el movimiento persiguiendo esa meta, siguiendo esa meta, nos da la respuesta para qué vivimos, como dice Bala Sulam. O sea que
Una manzana que está amarga al principio pasa muchas fases hasta que se hace madura, roja, cocida, madura y con mucho jugo y preparada, lista para comer. Lo mismo con el ser humano, hasta que alcanza, durante todo su desarrollo, evolución, pasa muchas fases. Si hablamos sobre el mundo animalista, de animal o vegetativo, ahí todo cambia durante millones de años. Digamos, el vegetal, el vegetativo, los animales. Mientras el individuo cambia durante su vida. Mire, creció, es como un animal y en unos meses ya es como un adulto. Y no, él crece durante 21 años, solamente va acumulando su intelecto y empezando a entender en qué mundo vive, en qué sociedad vive. Todo el tiempo le enseñan con toda clase de medios artificiales, sistemas de comunicación, no como los animales, que la humanidad le vistió y le puso y le impuso para resolver toda clase de problemas, pero en realidad creó mucho más problemas y hasta que uno tiene 21 años solamente empieza a averiguar qué es lo que tiene que hacer en este mundo, cómo vivir, cómo existir en este mundo. Y el resto del tiempo él solamente trata con lo que ha alcanzado, trata de realizar. Y diría no muy exitosamente. Muy pocas personas en nuestro mundo de verdad disfrutan de este mundo. ¿Por qué no tienen que disfrutar? Si el Creador, especialmente, y Él es bueno, Él es buen absoluto, perfecto. ¿Por qué? Porque toda nuestra evolución no llegó a su final. Durante nuestra vida nos desarrollamos y morimos. Nacemos, desarrollamos y morimos. Así de generación en generación. Más y más vamos evolucionando, supuestamente, pero ¿dónde está el final de este desarrollo? Entonces estamos ahora aproximándonos a este final, estamos llegando a la fase en la que nos estamos desilusionando de toda la evolución de vida en vida, más ya no queremos. Ya desde un principio nacen personas hoy día que ya no quieren más desarrollarse. Entonces, ¿qué al final? Al final no hay nada. Decimos que estos ya, los que ya tienen 30 o 40 años en su vida, que ya no encontraron nada en la vida. Y ya se habla sobre 20 años o 10 años. Sobre niños que ya preguntan, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Porque ya en ellos, ya desde las reencarnaciones pasadas, esa pregunta ya existe como actual. ¿Para qué tengo que seguir adelante? Ya me convencí en las vidas pasadas. Ya lo tengo aquí grabado en el posterior de mi mente, en mis genes, esa pregunta. No tengo hacia qué seguir desarrollándome. No veo nada con anticipación que me va a traer éxito. Pero si de todas maneras vamos a tomar cierto desarrollo desde un principio y el final, como podemos ver en el vegetativo, veremos que de todas maneras, en cualquier lugar donde la naturaleza se desarrolla, está basada en que solamente al final de su desarrollo, de cualquier especie, se revela su perfección, pero no al principio ni en el medio. Por lo tanto, en nuestro mundo, cuando está la pregunta sobre la esencia, que al necio no se le muestra mitad de trabajo, porque él, si es necio, no puede ver todas las fases del desarrollo. Y no va a poder llegar a la conclusión que todo es necesario, todas las fases son necesarias. Y entonces él trae ejemplos que alguien trae a un sastre, a su hijo, para que le haga un conjunto, y el sastre le empieza a cortar la tela en pedazos, y el niño le dice, ¿por qué? Era un pedazo lindo de tela, ¿y por qué lo corta en pedazos el sastre? El niño sabe, digamos, que cuando se corta algo, él mismo no sale nada, y él piensa que lo mismo con el sastre.
Y el padre, calladito, sabe que es un proceso que es necesario, y nosotros también. Vemos solamente ahora cómo nos está cortando la vida, y no vemos lo que sale de eso. Por eso dicen los cabalistas que la providencia sobre nosotros tiene un objetivo, y solamente aquellos que están en la segunda parte de la esfera, donde ya conocen la fuerza superior, son justos, que viene de la palabra en hebreo justificar a la fuerza superior. ¿Qué más podemos decir? Para que podamos salir de nuestra situación actual, que es una situación problemática, en donde la mitad de la humanidad está en drogas y depresión. Esa mitad está creciendo más y más que una mitad, incluso más según la definición de los psicólogos y científicos. Nuestro siglo, el que recién ha comenzado, ya se llama el siglo de depresión. El problema principal de nuestra generación. Por lo tanto, la sabiduría de la Kabbalah en nuestra generación empieza a ser instintivamente desde la persona, por dentro de la persona, aunque no escuchó sobre la Kabbalah y no sabía nada, empieza a buscar de repente cómo puedo encontrar un apoyo, un gusto a la vida, un sentido para vivir, para algo que haya, responder de alguna manera a esta pregunta. Sin eso no puedo seguir adelante. Y gradualmente las personas así empiezan, tales personas encuentran la Kabbalah, empiezan a dedicarse a ella como una carga eléctrica en un campo eléctrico, buscan y llegan y encuentran el punto de equilibrio, porque en el campo espiritual, donde ellos buscan la fuente de donde se puede recibir, existen las mismas leyes como en las leyes físicas de nuestro mundo, y de esta manera el hombre encuentra un lugar, su lugar, donde puede empezar a llenarse a sí mismo precisamente con el sentido de la vida, el sentido verdadero de la vida. Por eso nuestro siglo lo llamaría el siglo XXI, no el anterior. El siglo XXI lo llamaría el siglo de la Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah habla sobre el hecho que el movimiento hacia la meta, que tenemos que realizar la meta, puede realizarse en nosotros o al lado de nosotros, o forzarnos por medio de los sufrimientos, como hasta ahora, o de manera consciente. La diferencia es muy significativa, porque como dijimos al principio de esta clase, el Creador quiere que seamos independientes, que lo alcancemos, que seamos semejantes, iguales a Él, en entendimiento, en grandeza, en otorgamiento de eternidad, plenitud, en el volumen, en la amplitud, que también podamos controlar la fuerza como Él. Y para eso tenemos que alcanzar, desarrollarnos a nosotros mismos. Y precisamente hacia eso estamos moviéndonos, que toda nuestra existencia es solamente para llegar al nivel del Creador. Desarrollarnos hacia el grado del Creador, hay dos caminos para hacerlo. O por medio del camino de sufrimientos, donde constantemente, como en nuestras vidas pasadas, recibimos grandes golpes que nos obligan al final a empezar a buscar cómo salvarnos de los golpes. Y ustedes saben, por cada golpe se da dos, porque cuanto más golpes y más fuerza, sufrimientos en el hombre, él empieza a pensar cómo me puedo escapar de ellos, y empieza a desarrollarse a sí mismo, y empieza a pensar de dónde vienen estos golpes. Empieza a entender gradualmente que vienen de alguna manera desde arriba. Hay razones que estos golpes caen sobre mí. Hay resultados de estos golpes, tienen algún principio, una corriente, un objetivo, y el individuo, bajo la influencia de estos golpes, empieza a entender el sistema de fuerzas de providencia, pero a través de grandes sufrimientos y un largo tiempo, y al final alcanza el entendimiento
en la mente del creador, pero como resultado de estados totalmente y extremadamente inversos al creador. O hay otra manera de llegar a ser semejantes al creador, llegar a la plenitud y tener el mismo poder y fuerza como el creador. Y eso por medio de la sabiduría de la Kabbalah. Es decir, las mismas personas que pasaron este camino, atravesaron este camino, nos cuentan todo este proceso, qué es lo que hacemos aquí, por qué actúa sobre nosotros tal fuerza desde arriba que supuestamente es buena y perfecta, pero despierta en nosotros reacción totalmente inversa y sensación, como una fuerza supuestamente mala, como una fuerza que nos odia, no solo que no nos ama, porque eso sucede de esta manera. ¿Qué es lo que tengo que cambiar dentro de mí para empezar a sentir esta fuerza como es de verdad? Sobre eso nos cuenta la sabiduría de la Kabbalah, cómo uno tiene que cambiarse a sí mismo. La sabiduría de la Kabbalah nos cuenta cómo el individuo tiene que cambiar, transformarse a sí mismo para empezar a sentir al Creador dentro de la actitud absoluta hacia nosotros en otorgamiento y amor. Es decir, la sabiduría de la Kabbalah no lo deja al individuo a sufrir y adelantar por medio de los sufrimientos, sino le muestra, mira cómo esto funciona, presta atención, trata de tratarlo de otra manera, presta atención cómo el Creador actúa, mira cómo Él hace, empieza a desarrollar en nosotros entendimiento de la providencia, de la supervisión del Creador. Y entonces yo no necesito golpes, para nada, sino simplemente aprendo en mi vida sobre mí mismo, sobre mi entorno, mi ambiente, esta gran sabiduría, este amor inmenso, el atributo de otorgamiento, el atributo del bien. Y solo eso yo veo de Él sobre mí, en la misma medida que yo puedo de abajo, desde mí, descubrir a Él, descubrir su actitud verdadera hacia mí. Y por eso se nos dio la sabiduría de la Kabbalah, para que podamos adelantarnos en un camino bueno hacia el Creador. Lo que es cómodo y deseado en sus ojos, y cómodo y deseado en nosotros también, en nuestra sensación. Por lo tanto, ninguna otra ciencia física corporal no va a hacer nada más que convencernos que nada nos va a ayudar salvo una cosa: a alcanzar al Creador por medio de la sabiduría de la Kabbalah. Con eso, y eso es en general todo el objetivo de todas las vidas que vivimos, todas las reencarnaciones, todo lo que hicimos en este mundo, el objetivo de todos los sufrimientos y todavía lo que nos espera, todas las ciencias, las culturas, todo lo que hicimos, arte, todo lo que inventamos y desarrollamos en este mundo durante miles de años, todo eso, solo para que ahora nos desilusionemos de todo eso, de todo nuestro pasado, de todos los miles de años, y lleguemos a la conclusión que necesitamos una sola cosa de todo esto: existencia minimal, en el marco, dentro de nuestro cuerpo corporal, físico, y todo el resto dedicar a organizar, arreglar nuestras relaciones con el Creador. Y de ahí resulta que no necesitamos nada en este mundo, fuera de un poco de pan y la sabiduría de la Kabbalah. Eso es lo que realmente los valores de esta sabiduría. Es decir, nos desarrolla a reconocer el sentido de bien y mal, como saben de la Biblia. Esa era la misión que estaba frente al primer hombre: no comer del árbol del conocimiento bueno y malo, sino que precisamente cuando comió se le hizo la fruta del bien y el mal, y se conectaron se mezclaron el bien y el mal,
Y ahora nosotros, por medio de la sabiduría de la Kabbalah, tenemos que separar este bien y mal. El mal es como nuestra naturaleza inherente con la que nacimos, y el bien es el atributo del Creador que actúa sobre nosotros. Y de ahí nosotros, de esta operación, de esta separación de estos dos atributos del bien y el mal, que se han mezclado dentro de nosotros desde un principio, desde el pecado, que ahora estamos empezando a separar estos dos atributos, el egoísmo y el altruismo, el bien y el mal y el mal, recepción, otorgamiento, oscuridad, luz. Cuando separamos estos dos, en esa separación empezamos a distinguir y alcanzar ambas partes de la realidad, el Creador y la creación que fue creada por medio de Él. Nos tornamos dueños y sentimos que somos constituidos de estas ambas partes y alcanzamos toda la creación de la misma manera que existió hasta que Él la creó. Ese estado, cuando lo alcanzamos totalmente, de verdad nos transformamos, llegamos al poder y fuerza de conocimiento y alcance como el Creador. Y al final empezamos a sentir el ego como malo, toda nuestra naturaleza, como cuando solamente pensamos sobre nosotros para aprovecharnos de los demás, y que todo es para un pequeño, un diminuto placer. Empezamos a sentir nuestros atributos, nuestras características que tanto queremos librarnos de ellas, separarnos de ellas por medio de la sabiduría de la Kabbalah. Empezamos a sentir la fuerza superior, el Creador que actúa sobre nosotros, la luz de la providencia que se llama luz, porque hay en eso luz y entendimiento, calor, por eso se llama luz. Por lo tanto, cuando empezamos a alcanzar, empieza a aparecer en nosotros un gran odio a nuestra primera naturaleza inherente, empezamos a rechazarla, que es mala, y entramos al campo del bien. Nos hacemos semejantes al Creador. Y aparte de eso, no solamente nosotros mismos, cada uno de nosotros siente eso y lo realiza. De repente sentimos necesidad muy grande de compartirlo con el resto de la humanidad, porque es un gran atributo, el buen atributo, el mejor atributo, y nos fuerza a transmitirlo a los demás, compartirlo con los demás, y empieza a proyectar luz. Por lo tanto, toda nuestra historia se divide en dos épocas. La época de la evolución inconsciente, que ya hemos pasado hasta el momento. Durante miles de años estuvimos sobre la Tierra, y todas nuestras reencarnaciones se han juntado, culminado en una gran desilusión, en una pregunta que pregunta: ¿para qué tengo que seguir viviendo? ¿Tiene que haber en esto alguna meta, algún sentido, fuerza motivadora, consciente, que creó todo esto? No puede ser algo como un ser humano y toda esta naturaleza que fue creada con tanta inteligencia maravillosa, que se creó desde la nada, sin nada de significado y planificación o diseño. Vemos que todos los hechos, uno atrás del otro, y todos van en secuencia, y todos están bajo un cierto plan interno que existe, como nuestros genes. Las leyes que vemos en la naturaleza ya son absolutas las leyes y fijas, o sea que hay una ley general. Nosotros, después de toda esta evolución automática e inconsciente, existimos porque existimos, y hoy día hay personas que así dicen. Yo tengo un amigo en Saint Petersburg, que todavía en Leningrada terminamos juntos el Instituto Tecnológico, y hablé con él hace poco,
Ya pasamos, él y yo, tantos años. ¿Qué quiere decir para qué vivir? Se vive para vivir. Tú eres doctor de ciencias, encargado de un laboratorio en St. Petersburg. Trabajaste mucho. No tienes necesidad de saber, ¿acaso hay una meta, un propósito para esta vida? Me dice, mira, estamos viviendo y este es el significado. Y lo dice así, con toda seriedad, con toda sinceridad. Una persona que estuvo conmigo y muy cercano por muchos años, amigo, bueno, verdad que no nos vimos ya casi en los últimos 35 años, pero de todas maneras nos escribimos. Es imposible describirlo. Cuando uno pregunta sobre el significado de la vida y no puede vivir sin eso, y otro puede, no le interesa, puede vivir así nomás tranquilamente. Nosotros así también existimos. En nuestras reencarnaciones pasadas, yo tampoco pregunté sobre eso. Por eso todo nuestro desarrollo se divide en dos partes. Hasta el momento en el que empezamos a preguntar sobre el sentido de la vida, toda esa época de evolución inconsciente, y desde el momento que empezamos a preguntar sobre el sentido de la vida, empieza a haber desarrollo consciente hasta el grado del creador. Sobre toda esta época, que hasta él y qué pasa después, y de estas dos épocas, inconsciente y consciente, nos cuenta la sabiduría de la Kabbalah, nos explica la sabiduría de la Kabbalah. Pero hay muchas personas que se interesan en esta sabiduría y de alguna manera la tratan como algo abstracto, es decir, piensan que esta sabiduría, que es como otra ciencia regular, abren los libros de Kabbalah, los leen, es interesante, me obliga a pensar sobre algo, es una gran adición a la filosofía y así en general. Empiezan a comparar la Kabbalah con la filosofía y con Jung y Spinoza. Y hay toda clase de filósofos árabes también. Y parece, y es parecida a otros métodos. Las personas que se interesan en la Kabbalah se dividen en dos. Uno, los que ya entienden que la Kabbalah es una ciencia práctica, una sabiduría práctica que se le dio a la persona para usarla para sí mismo. Y otros que aunque se interesen, no como mi amigo en Leningrad, que aunque se interesen en ella, todavía no ven en ella algo más que algo interesante, curioso, inteligente. Es una sabiduría, una ciencia, pero no sienten que tienen que asumirla, que adoptarla. Eso también es como un comentario muy importante, porque tenemos que entender cómo tratar a las personas. Si queremos ayudarles a las personas con el mismo amor que recibimos del Creador, con el mismo calor, con el atributo de otorgamiento, empezamos a entender que lo mismo tenemos que hacer para los demás. Ser como partículas, como representantes del Creador hacia la humanidad y a todos los demás. Entonces tenemos que entender y tratar esas personas con cautela, porque él puede ser que todavía esté en el proceso inconsciente en su desarrollo o que está en el tránsito, en el paso de inconsciente a consciente, que ya se interesa en la Kabbalah, pero todavía de alguna manera filosófica, o que ya entiende que en esta sabiduría se esconde un método, existe un método de desarrollo y traerse hacia el estado más alto posible, y cuando él la agarra de esa manera, la capta de esa manera, la capta como un método de vida, que él tiene que realizarlo
sobre sí mismo. Por eso la Kabbalah se nos dio para realizarla prácticamente, y el provecho, el beneficio en ella no es no yace así nomás en conclusiones inteligentes de ella, sino casualmente en realizarla, en aplicarla. Y en relación a eso vale mencionar que hay muchas personas que confunden la sabiduría con la religión, la confunden con toda clase de meditaciones y técnicas espirituales, con toda clase de rituales y hechizos. Hechizos. Piensan que hay hechizos, agua santa, hilos rojos. Ustedes saben cómo les venden supuestamente que hay una fuerza cabalista en los hilos rojos. No hay fuerzas cabalistas, existen solamente dentro del individuo. En la medida que uno se asemeja al Creador, si aprende correctamente la sabiduría de la Kabbalah, uno que realiza correctamente la Kabbalah recibe luz del Creador, luz de otorgamiento, de amor. Si aparecen en él esos atributos, son resultados de la sabiduría de la Kabbalah. No hay otros resultados de estudiar la Kabbalah, del estudio de la Kabbalah. Así que el que piensa dominar el mundo, cambiar su destino como uno quiere, tener éxito egoístamente, búsquenlo en otros métodos. Van a recibir ahí muchas desilusiones y tarde o temprano van a volver a la Kabbalah. Y van a entender, van a conocer el atributo de otorgamiento, calor y bien del Creador. ¿Qué más se puede decir sobre esta sabiduría?